Hola a todos y todas, espero que anden bien. Mi nombre es Julia Loz y hoy vamos a comenzar con el núcleo 4, que corresponde al sistema urogenital. Van a ver que el seminario está dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a ver sistema urinario y en la segunda parte la docente Julia Fabri les va a explicar lo referente al sistema genital. Recuerden también que el miércoles 14 tenemos el práctico en vivo. Allí vamos a estar con las docentes Natalia Muglia y Matilde Lauronce. No les dije, pero tanto Julia como yo somos biólogas. Matilde es médica generalista y Natalia es médica neonatóloga. En el seminario entonces vamos a estar viendo los procesos involucrados en el desarrollo del sistema urogenital. Para esta parte del núcleo, la bibliografía obligatoria es el capítulo 16 del Lagman. Van a ver que el práctico es un poquito más completo y para ello tienen bibliografía adicional obligatoria, referente a sexualidad, género y derechos sexuales y reproductivos. Recuerden también que tienen el cuestionario virtual. Las preguntas del cuestionario fueron pensadas para que les sirva de repaso del núcleo, así que bueno, esperamos que les sea útil. Bueno, dicho esto entonces, comenzamos con el seminario. Funcionalmente podemos dividir al sistema urogenital en dos componentes, el sistema urinario y el sistema genital. El primero se encarga de producir y eliminar la orina. El segundo, en cambio, incluye a todos los órganos implicados en la reproducción. Como podemos ver, la función de estos dos sistemas es completamente diferente. Sin embargo, desde una perspectiva embriológica, ambos sistemas están muy relacionados. ¿Por qué? Los dos sistemas derivan del mesodermo intermedio. Además, durante las primeras etapas del desarrollo, sus conductos excretores desembocan en una cavidad común, que es la cloaca. Recordarán de FSH1 que durante la tercera semana del desarrollo, después de que se forman las tres capas germinales, la capa mesodérmica da lugar a tres tipos de mesodermo. El mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. Si bien al principio el mesodermo intermedio conecta al mesodermo paraxial con el mesodermo de la placa lateral, durante la cuarta semana, cuando el embrión experimenta plegamiento y se vuelve una estructura cilíndrica, el mesodermo intermedio pierde su conexión con el mesodermo paraxial y se desplaza ventralmente. De esta forma, se organiza en forma de dos crestas longitudinales de tejido, una a cada lado de la aorta dorsal. Estas crestas se ubican a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal. En esta imagen, que muestra la vista lateral de un embrión al inicio de la quinta semana, podemos ver cómo las crestas de mesodermo intermedio discurren a lo largo del embrión, una a cada lado. Además, podemos ver cómo los conductos excretores de estas estructuras iniciales desembocan en la cloaca. Vamos a comenzar entonces con sistema urinario. ¿Por qué empezamos con urinario? Bueno, justamente porque de los dos sistemas es el que primero empieza a desarrollarse. A continuación lo vamos a ver en detalle, pero durante la cuarta semana del desarrollo, el sistema urinario empieza a tomar forma antes de que sea evidente cualquier grado de desarrollo genital. Durante el desarrollo de los seres humanos se forman tres sistemas renales. Estos sistemas se forman a partir de las crestas de mesodermo intermedio de manera secuencial y en sentido cráneo-caudal. El primero de ellos se denomina pronéfros y comienza a desarrollarse a principios de la cuarta semana en la región cervical de las crestas mesodérmicas. Este sistema es rudimentario, es decir, que no cumple función en los embriones humanos, y degenera a finales de la cuarta semana. Caudalmente al pronéfros se forma el segundo sistema, que se denomina mesonéfros. Este sistema comienza a desarrollarse durante la cuarta semana, cuando el pronéfros empieza a degenerar, y cumple una función provisional hasta el tercer mes, cuando el sistema renal definitivo adquiere su función. El último sistema se denomina metanéfros y corresponde al sistema renal definitivo. Este sistema comienza a desarrollarse a principios de la quinta semana a partir de la región más caudal del mesodermo intermedio. Es interesante mencionar que esto que se observa durante el desarrollo del sistema renal en humanos es equivalente a la evolución del sistema excretor en vertebrados. Así, el primer sistema que se forma en humanos, el pronéfros, corresponde al sistema excretor definitivo de los vertebrados más inferiores. El segundo sistema, el mesonéfros, es homólogo
al sistema excretor de peces y anfibios, y el tercer sistema, el metanefros, corresponde al sistema excretor de los vertebrados superiores, entre ellos los mamíferos. Bueno, en este esquema podemos ver cómo los diferentes sistemas renales se van diferenciando a partir de las crestas de mesodermo intermedio. Dijimos entonces que a principios de la cuarta semana, el pronefros empieza a formarse en la región craneal de las crestas. El pronefros está formado por cordones celulares, denominados nefrotomas o nefrotomos, que se conectan lateralmente a un par de conductos. Estos conductos se denominan conductos néfricos primarios o conductos pronéfricos. Caudalmente al pronefros, el mesodermo continúa diferenciándose durante la cuarta semana y empieza a formar el mesonefros. El mesonefros está formado por túbulos mesonéfricos. Estos túbulos son túbulos con forma de S, es decir, son túbulos contorneados, que se conectan lateralmente a los conductos mesonéfricos, o conductos de Wolff. Estos conductos son la continuación de los conductos pronéfricos. Podemos ver en la imagen cómo los extremos mediales de estos túbulos mesonéfricos adquieren esta forma, como de copa, y forman las denominadas cápsulas de Bowman o cápsulas glomerulares. Esta parte del túbulo está asociada a ovillos capilares, denominados glomérulos. Podemos ver en la imagen cómo la diferenciación del mesonéfros ocurre en dirección cráneo-caudal. Y a finales de la cuarta semana, los conductos mesonéfricos toman contacto con la cloaca. En este momento podemos observar una luz continua en cada uno de los conductos mesonéfricos. Podemos ver también cómo, a medida que se va formando el mesonefros, el pronefros degenera. Bueno, finalmente, a principios de la quinta semana, en la región caudal del conducto mesonéfrico, es decir, antes de ingresar en la cloaca, se forma esta vaginación, que se denomina yema ureteral, y esta yema crece hacia la porción última de mesodermo intermedio, es decir, la porción que quedó sin diferenciar. Estas dos estructuras son las que van a dar origen al metanefros. Lo vamos a ver a continuación, pero la yema ureteral es la encargada de formar la porción colectora del metanefros, y el mesodermo intermedio asociado es el encargado de formar la porción excretora. Podemos ver también cómo, al comienzo de la quinta semana, ya se observan estructuras que van a dar lugar al sistema genital. No se los dije antes, pero los estadios iniciales del desarrollo del aparato urinario dependen de la acción del ácido retinoico. Esta molécula lo que hace es establecer los límites de expresión de los genes HOX4 a HOX11, y esto determina los límites cráneo-caudales del sistema urinario temprano. Vamos a completar entonces lo referente a pronefros y mesonefros, para luego centrarnos en el sistema metanéfrico. Con respecto al pronefros, dijimos entonces que se forma a partir de la región más craneal, de las crestas mesodérmicas. Específicamente esta región corresponde a la región cervical. Dijimos también que comienza a formarse a principios de la cuarta semana, y que degenera a finales de la misma, que está formado por nefrotomas conectados a estos conductos pronéfricos, y que es una estructura vestigial, que no cumple una función en el embrión. Lo que no dijimos es que esta porción del mesodermo intermedio está segmentada, y que es a partir de cada uno de esos segmentos, que son entre 7 y 10, que se forman los nefrotomas. Bueno, con respecto al mesonefros, dijimos que se forma en dirección caudal al pronefros, específicamente desde la región torácica superior hasta la región lumbar superior. Este sistema comienza a desarrollarse durante la cuarta semana, y está formado por túbulos mesonéfricos asociados a glomérulos, que se conectan lateralmente a los conductos mesonéfricos que desembocan en la cloaca. En esta imagen podemos ver un corte transversal de un embrión durante la quinta semana. Acá podemos ver con más detalle una unidad mesonéfrica típica. Vemos acá el glomérulo,
este ovillo capilar del que hablábamos antes. No les dije, pero el glomérulo está conectado con ramas de la aorta dorsal. El glomérulo está rodeado en parte por la cápsula de Bowman. Recuerden que la cápsula tiene forma de C, por lo cual va a rodear solo una parte del glomérulo. La cápsula de Bowman entonces se continúa con el túbulo mesonéfrico. Como dijimos antes, y acá se ve bien, el túbulo tiene forma de S, es contorneado, y el túbulo se conecta lateralmente con el conducto mesonéfrico. Esta parte del sistema, que incluye el glomérulo y la cápsula de Bowman, se denomina en conjunto corpúsculo renal. Dijimos que el sistema mesonéfrico tiene función, pero su función es provisional. Funciona solo temporalmente hasta que el sistema renal definitivo comienza a funcionar. Mientras esto ocurre, la sangre del glomérulo se filtra en la cápsula de Bowman. Luego, ese filtrado fluye por el túbulo mesonéfrico. En el túbulo mesonéfrico lo que ocurre es que puede haber una reabsorción de muchos iones y sustancias. En esta imagen no se ve, pero el túbulo mesonéfrico está rodeado por un plexo de capilares que favorecen toda esta reabsorción de sustancias, y el líquido que queda luego fluye hacia el conducto mesonéfrico, el cual termina desembocando en la cloaca. Dijimos también que el mesonefros se forma en dirección cráneo-caudal. Lo que no dijimos es que mientras los túbulos más caudales continúan diferenciándose, los túbulos craneales comienzan a degenerar. Sin embargo, en el varón, algunos de estos túbulos más caudales persisten, al igual que los conductos mesonéfricos, y van a formar parte del sistema genital masculino. En la mujer, en cambio, todo el sistema mesonéfrico degenera y únicamente forma vestigios que no cumplen ningún tipo de función. Notarán que la estructura del túbulo mesonéfrico es bastante simple. Esto se debe a que los embriones viven en un ambiente acuático, por lo cual no necesitan conservar el agua. Vamos a ver que la estructura del túbulo metanéfrico es bastante más compleja, y eso se debe a que los seres humanos, luego del nacimiento, deben concentrar la orina para conservar el agua. Finalmente, podemos ver que durante la quinta semana, las gónadas comienzan a desarrollarse sobre la parte medial del mesonefros, y en conjunto forman esta elevación que recibe el nombre de cresta urogenital. Como ya adelantamos, el sistema metanéfrico comienza a formarse durante la quinta semana, cuando se forman las yemas ureterales. Estas yemas se forman a partir de la porción de los conductos mesonéfricos cercana a la cloaca. Luego las yemas crecen hacia la porción más caudal del mesodermo intermedio, y este mesodermo se organiza en forma de capuchón o casquete alrededor de la porción más distal de la yema. Este mesodermo se denomina mesodermo metanéfrico o blastema metanéfrico. Lo van a encontrar también como blastema metanefrogénico. Luego, mediante un proceso de inducción recíproca entre la yema ureteral y el mesodermo metanéfrico, se forman los riñones definitivos. Durante este proceso, el mesodermo metanéfrico induce la ramificación de la yema ureteral, que va a formar toda la porción colectora de los riñones definitivos. A su vez, la porción más distal de este sistema colector va a inducir la diferenciación del mesodermo metanéfrico en la porción excretora del riñón definitivo, que está formado por las nefronas. Si esta interacción no ocurre entre el mesodermo metanéfrico y la yema ureteral, puede producirse una malformación denominada agenesia renal, que está caracterizada por la ausencia de un riñón o los dos riñones. En esta diapositiva podemos ver cómo se forma la porción colectora del sistema metanéfrico a partir de la yema ureteral. Dijimos recién que la yema crece hacia el mesodermo metanéfrico, y que éste se organiza alrededor de su extremo distal. Esta parte de la yema, este pedículo,
es la que va a dar origen al uréter. La parte de la yema que queda incluida en el mesodermo metanéfrico, al principio se dilata y forma la pelvis renal primitiva. Luego, como consecuencia de la inducción producida por el mesodermo metanéfrico, la yema experimenta un proceso de ramificación sucesiva. Y se forman al menos 12 generaciones de ramificaciones. Las primeras ramificaciones van a dar origen a los cálices mayores, uno craneal y otro caudal. La segunda, tercera y cuarta generación se fusionan y van a dar origen a los cálices menores. A partir de la quinta generación de ramificaciones en adelante, esas ramificaciones se van a elongar mucho y van a dar lugar a los túbulos colectores. De esta forma, el sistema colector queda formado por el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores y los túbulos colectores. Esta parte del sistema metanéfrico es la encargada de transportar la orina desde la porción excretora del riñón hasta la vejiga. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo se forma la porción excretora del sistema metanéfrico. Es importante primero que nos ubiquemos en la figura. Acá observamos el extremo terminal de un túbulo colector, es decir, la última parte del sistema colector. Este túbulo está incluido en el mesodermo metanéfrico. Dijimos antes que los túbulos eran los encargados de inducir al mesodermo metanéfrico para formar las unidades excretoras, es decir, las nefronas. En un primer momento, tras la inducción del mesodermo, este se condensa en forma de casquete en los extremos de los túbulos colectores. Luego, ese mesodermo en forma de casquete pasa a formar unas vesículas, denominadas vesículas renales, y esas vesículas comienzan a elongarse y a formar túbulos. Estos túbulos, en su extremo proximal, desarrollan las cápsulas de Bowman o cápsulas glomerulares, que son las que se van a asociar a los glomérulos. Desde esta porción proximal, los túbulos continúan diferenciándose hacia su porción más distal, hasta tomar contacto con los túbulos colectores. Denominamos nefrona al glomérulo más el túbulo excretor, es decir, el túbulo metanéfrico. Durante la vida intrauterina podemos diferenciar 3 zonas del túbulo metanéfrico. El túbulo contorneado proximal, que continúa luego de la cápsula de Bowman. El asa de Henle, que es una zona del túbulo muy finita, con forma de horquilla, que tiene una rama descendente y una rama ascendente. Y el túbulo contorneado distal, que es el que toma contacto con el túbulo colector. Con respecto a lo que decíamos antes, se puede ver que la estructura del túbulo metanéfrico es bastante más compleja que la del túbulo mesonéfrico. Incluso estos túbulos, luego del nacimiento, continúan elongándose. En esta diapositiva no se observa la ubicación de la nefrona en el riñón, pero la parte del glomérulo se ubica en la corteza y la parte del asa de Henle se ubica en la médula. Esta forma del túbulo metanéfrico, así como su ubicación en el riñón, son en parte responsables de su capacidad de concentrar la orina y reabsorber el agua luego del nacimiento. Notarán que durante la formación de los túbulos metanéfricos, las células del mesodermo metanéfrico experimentan una transición desde un estado mesenquimático hacia un estado epitelial. Es decir, en un primer momento estas células se encuentran desorganizadas, separadas por abundante matriz extracelular, e incluso pueden desplazarse. De hecho, estas células se organizan y se disponen en forma de casquete alrededor de los túbulos colectores. Sin embargo, cuando esas células pasan a formar los túbulos excretores, adquieren características epiteliales. Esto es, se apoyan sobre una lámina basal, adquieren polaridad, ahora vamos a diferenciar
una zona basal de la célula, que es la que se apoya sobre la lámina basal, y una zona apical, que es la que se ubica hacia la luz del túbulo, y además se adhieren lateralmente muy estrechamente unas a otras. Las nefronas continúan formándose hasta el momento del nacimiento. En ese momento hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. Luego del nacimiento no siguen formándose, excepto en casos como por ejemplo los nacimientos prematuros. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado. Sin embargo, esa lobulación desaparece durante el primer año de vida debido al crecimiento de las nefronas y al aumento en la cantidad de tejido intersticial. Con respecto a la actividad del sistema metanéfrico, este empieza a funcionar poco después de que se forman los glomérulos. Es decir, los glomérulos empiezan a formarse en la semana 10 del desarrollo y el sistema metanéfrico empieza a funcionar en la semana 12. Bueno, dijimos entonces que los riñones metanéfricos comienzan a producir orina en la semana 12. Esta orina es eliminada a la cavidad amniótica, donde se mezcla con el líquido amniótico. Luego, el feto ingiere el líquido amniótico con orina y lo recicla a través de los riñones. Recuerden que durante la vida fetal, la excreción de los productos de desecho se lleva a cabo a través de la placenta. Por lo tanto, mientras esto ocurra, los riñones no se encargan de llevar a cabo esa función. Es decir, a partir de la semana 12, los riñones comienzan a filtrar, pero la maduración funcional de los riñones se lleva a cabo después del nacimiento. Con respecto a la posición de los riñones metanéfricos, estos se forman en la cavidad pélvica, por delante del sacro, muy próximos entre sí. Luego, a finales de la etapa embrionaria, principios de la etapa fetal, los riñones definitivos ascienden desde la cavidad pélvica hacia la cavidad abdominal. Fíjense que este ascenso ocurre por detrás del peritoneo, dado que los riñones son órganos retroperitoneales. Este ascenso de los riñones se produce debido a una disminución de la curvatura corporal y a un crecimiento de la región más caudal del cuerpo, es decir, las regiones lumbar y sacra. Fíjense también que a medida que los riñones ascienden, los restos de mesonefro que se asocian a las gónadas descienden desde su posición original hacia una posición bastante más caudal. Acá podemos ver con un poco más de detalle cómo se produce el ascenso de los riñones. Dijimos recién que este ascenso se producía como consecuencia de un crecimiento de la región posterior del cuerpo. Sin embargo, este ascenso también ocurre en parte como consecuencia de una migración real de los órganos. En esta imagen podemos ver desde vista ventral los riñones apenas se forman. Vemos que se ubican en la cavidad pélvica y que están muy cerca unos del otro. Lo que no dijimos recién es que a medida que los riñones ascienden desde el nivel de la cuarta a la primera vértebra lumbar, estos también se van separando, hasta tomar contacto con las glándulas suprarrenales. Además, durante esta migración, los riñones también experimentan una rotación de 90 grados. Es decir, al principio, las pelvis renales se ubican hacia el lado ventral del cuerpo. Sin embargo, como consecuencia de esta rotación, terminan ubicándose hacia la línea media. Por último, con respecto a la vascularización de los riñones, a medida que estos ascienden, reciben su aporte arterial a partir de ramas de la aorta de niveles cada vez más altos. A medida que esto ocurre, por lo general, las ramas más inferiores van degenerando. Vamos a ver ahora entonces cómo se forman la vejiga y la uretra. Entre la cuarta y la séptima semana, la cloaca, esta cavidad que nombrábamos al comienzo, se divide en una porción anterior que denominamos seno urogenital y una porción posterior que corresponde al conducto ano-rectal. Esta división se produce por el crecimiento de un tabique de mesodermo denominado tabique urorectal.
A finales de la 7ª semana, cuando el tabicamiento se completa, la parte más distal del tabique forma el cuerpo del periné, que es un lugar de inserción de músculos perineales. En el seno urogenital podemos diferenciar 3 zonas. La parte más superior, más ancha del seno, que podemos denominar porción vesical, es justamente la que va a formar la vejiga urinaria. La vejiga, como vemos, en un primer momento está conectada con el alantoides. Una vez que el alantoides se oblitera, forma un cordón fibroso y grueso, que denominamos uraco, que va a conectar la parte más apical de la vejiga con la región umbilical. En el adulto, esta estructura se denomina ligamento umbilical medio. La segunda parte del seno urogenital es la parte pélvica. En el varón, la parte pélvica es la que da origen tanto a la uretra prostática como a la uretra membranosa. En la mujer, la parte pélvica es la que va a formar toda la uretra. Por último, la parte fálica del seno urogenital va a crecer hacia el tubérculo genital, ya lo van a ver con más detalle en la segunda parte del seminario, pero el tubérculo es una estructura indiferenciada, a partir de la cual se van a formar los genitales externos. Entonces, la parte fálica del seno urogenital crece hacia el tubérculo, y en el varón va a dar origen a la uretra peniana. En la mujer, la parte más superficial del seno urogenital se va a ensanchar en sentido antero-posterior y va a terminar formando el vestíbulo. Como vemos, al final del tercer mes, a partir de vaginaciones del epitelio de la uretra prostática, se forma la glándula prostática. En la mujer ocurre algo parecido, y a partir de la región más craneal de la uretra se forman las glándulas uretrales y parauretrales. A continuación lo van a ver en detalle, pero en el varón los conductos mesonéfricos persisten y son los que van a dar lugar, entre otras cosas, a los conductos deferentes. Podemos ver en esta imagen cómo las vesículas seminales se forman a partir de vaginaciones del conducto deferente. Como venimos diciendo, el pedículo de la yema ureteral, que es lo que posteriormente va a dar origen al uréter, se abre en los conductos mesonéfricos, los cuales ingresan a la vejiga por su pared dorsal. A medida que la vejiga crece y se agranda, incorpora en su pared la porción más caudal de los conductos mesonéfricos. Como consecuencia de esto, entonces, los uréteres ingresan a la vejiga de forma independiente. En esta imagen se puede ver desde una vista lateral cómo al comienzo únicamente ingresa por la parte dorsal de la vejiga el conducto mesonéfrico, y a medida que ésta crece e incorpora esta última parte en su pared, el uréter pasa a ingresar a la vejiga de forma independiente al conducto mesonéfrico. A medida que los riñones ascienden, los orificios de entrada de los uréteres se desplazan en una posición más craneal con respecto a los orificios de entrada de los conductos mesonéfricos, los cuales a su vez se acercan mucho entre sí. La zona que queda delimitada por estas estructuras se denomina trígono vesical, y se forma a partir de la incorporación del conducto mesonéfrico en la pared de la vejiga. No les dije antes, pero internamente la vejiga está recubierta por un epitelio de origen endodérmico. Ese epitelio deriva del endodermo que cubría originalmente al seno urogenital. Sin embargo, la parte del trígono vesical, al derivar del conducto mesonéfrico, queda cubierta internamente por un epitelio de origen mesodérmico. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ese epitelio de origen mesodérmico es reemplazado por un epitelio de origen endodérmico. De esta forma, toda la vejiga queda tapizada internamente por un epitelio de origen endodérmico. La vejiga se continúa luego con la uretra, la cual también está cubierta internamente por un epitelio de origen endodérmico. El resto de la pared, tanto de la vejiga como de la uretra, es decir, el tejido conectivo y el tejido muscular, derivan del mesodermo esplácnico o mesodermo visceral. Es importante entonces hacer una aclaración.
no todo el sistema urinario deriva del mesodermo intermedio, ¿sí? Únicamente deriva del mesodermo intermedio el sistema renal, es decir, los riñones y los uréteres. Pero después, la vejiga y la uretra están cubiertas internamente por endodermo y sus paredes se forman por mesodermo esplácnico o visceral. Como vemos, la parte más caudal de los conductos mesonéfricos en el varón desembocan en la uretra prostática y van a dar lugar a los conductos eyaculadores. En la mujer esta parte, como dijimos antes, degenera. Terminamos entonces con esta primera parte. Los dejo ahora con Julia Fabri, con quien van a ver la parte del sistema genital. Espero que anden muy bien. Les dejo un saludo muy grande.